¿Y cuándo nos íbamos a imaginar, doctor, que íbamos a sentar en el banquillo de los acusados al jefe de la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda? O sea, los cuerpos de seguridad. Pues ese señor es el que está sentado en España. Entonces, y solo un pequeñísimo paréntesis, eso mismo debe recordar el todopoderoso ministro de la Defensa Nacional actual todos. Y es que ese día póngame por favor las noticias donde William Pleites y Ricardo Tablas, representantes de Fomilenio en nuestro país, coordinadores de este segundo compacto de la MSC, determinaron que prácticamente ya esto estaba terminado, ya la prórroga ya no iba a darse por varias razones. La MSC dice, la ex viceministra de Economía, no se prorrogó el periodo de ejecución del Fomilenio, no se superaron evaluaciones de transparencia y fortalecimiento de la democracia, no fue por falta de contrapartida presupuestaria y pone, sin embargo, trascendió que Thomas Kelly de la Oficina de Corporación Retos del Milenio, MSC por sus siglas. Ahora, el tema quizás aquí entra, doctor, lo que tú decías, se pierde esto, un tema de la zona costera a nivel de, pero traemos a una empresa, que era lo que tú decías, es decir, un tema... pero es que traer a la empresa, si me permiten, traer a la empresa demuestra precisamente la falta de transparencia, que es lo que hace que el Fomilenio no se apruebe. Listo, ahora, el otro tema que también se ha conocido, yo se lo voy a poner en la mesa y ustedes lo evalúan, es precisamente donde la oficina del Senado de los Estados Unidos plantea esta información. Estamos alarmados por los recientes ataques contra el Faro. Creemos que los gobiernos deben garantizar siempre el pleno respeto, póngamelo por favor producción, a la libertad de prensa. Si Eliot Engel lidera los demócratas de la Cámara y el Senado a llamar al presidente salvadoreño al respeto de esto, y acá está precisamente este tema. Ya les puse... Es que eso es lo que estoy diciendo, o sea, la percepción que ha querido vender Bukele ha sido una percepción del niño bueno, que realmente viene a cambiar los errores del pasado, que no los mismos de siempre, que devuelvan lo robado, que cuando no se roba siempre alcanza, etcétera, etcétera. Pero después de un año y pico, nos vamos dando cuenta que este no es lo mismo de siempre, es el peor de todos. Realmente, si esto no es estar enojado o no, porque usted más bien que piensa que yo me enojo, y yo no me enojo, yo hablo así. Bukele siempre hace la misma historia, la culpa siempre es de los demás. Hay una frase apócrifa que se atribuye a la Angela Merkel. O sea, los pueblos eligen a sus gobernantes no para que digan que hay problemas, si eso ya lo saben. Los pueblos eligen a los gobernantes para que resuelvan los problemas que existen. Y eso es verdad. O sea, cuando la gente votó por Arena, pensó que se iban a resolver los problemas de ese momento. Cuando la gente votó por el FMLN, pensó que el FMLN iba a resolver los problemas de ese instante. Y cuando la gente votó por Nuevas Ideas, por Gana, también pensó que él iba a resolver los problemas. Es que no ha tenido tiempo. Es que si alguien pasa quejándose la vida entera de que la culpa es de los demás, en psicología y en psiquiatría infantil, eso es lo que determina cuando un niño empezó a crecer. Pero ya analizó, doctor, y esto es interesante porque usted es psiquiatra y yo antropólogo, sobre la conducta adolescente que tiene el salvadoreño. Por supuesto, o sea, antropológicamente somos un país, usted es antropólogo. Tenemos un pueblo que vive en permanente estado de adolescencia. Claro, ¿verdad? Pero cuando los pueblos viven en estado de adolescencia, estoy de acuerdo con usted. Entonces, es que de hecho, en 1971, Philip Zimbardo hizo un estudio sobre la cárcel de Stanford, que usted lo conoce, la obediencia automática. Y lo malo que nos podemos volver cuando tenemos poder. A lo que llamó en su libro, ¿se acuerda usted? La pendiente resbaladiza del poder. Exactamente, pero resulta que también habló de algo que me parece importante, los héroes. Claro. Y entonces los héroes son las personas que se oponen, que votaron por Nuevas Ideas y que se dan cuenta que algo no está bien y empiezan a alejarse porque aquello no está bien. Ese es su caso. Que las personas votaron en un momento determinado por Arena o por el FMLN o por el partido que les diera la gana y tienen el pensamiento crítico como para poder decir esto no está bien.
Esos son los héroes. Los héroes son las personas, hombres y mujeres, que en un momento determinado pueden establecer un cambio. Entonces no nos podemos conformar, porque tiene razón, antropológicamente este es un pueblo adolescente. Entonces los políticos, el caso de las pandillas, por ejemplo. Bueno, eso es otro caso. No, de la tregua me refiero. Sí, fíjese bien, tenemos un alto índice de muertos. ¿Sí? La gente le exige al gobierno que haga algo. Vienen los gobiernos y parece ser que todos deciden que la mejor forma de parar los homicidios es pactando con ellos. Pareciera ser que es la única forma, porque ya lo van haciendo varios. Aunque eso es un error garrafal. Es un delito. No, más que error, es un delito. Bueno, también es un delito. Entonces, pero cuando se entera la gente que la forma de parar los homicidios es negociando con ellos, está mal. Y si usted como político no resuelve el problema de las muertes, está mal, no está haciendo nada. Entonces los políticos nuestros... Pero ya pasó, Marvin, ¿se acuerda? Caen en un círculo. No, pero ese círculo no es real. Solo déjeme decirle esta cosa porque ya lo interrumpí, ya es momento de que usted hable. Aquí hubo un crimen que fue casi tan terrible como lo de las maras, no tan extendido, ni de tantas víctimas, pero fue muy extendido, y fue la situación de los secuestros. Aquí no se paraba los secuestros, aquí alguien salía y lo secuestraban. Y ya no eran millonarios, sino que era cualquier persona que tuviera 4 chirilicas y también lo secuestraban. Y entonces vino en ese momento la fiscalía, la policía, yo no sé quiénes habrán intervenido, la Policía Nacional Civil. Y se creó el grupo conjunto. Es correcto. Con apoyo de Naciones Unidas. Es correcto todo eso. Y entonces desapareció. Pasó por la Asamblea Legislativa, claro, hubo que aprobar todo eso. Pero todo eso pasó y desapareció el problema. Ahora, ¿sabe lo que es altamente hipócrita? Es decirle 1000 veces maldito a los otros cuando yo estoy haciendo exactamente lo mismo que ellos. Y eso es lo que hizo Bukele. Y yo creo que por eso habrá que ver el 28 de febrero y las futuras encuestas que vayan apareciendo, la percepción de la gente, si ve mal eso o se lo avala. No, lo que pasa es que Bukele ha sido, usted lo ha dicho, aquí Bukele estamos frente a sorpresas. Sí, no, de ver a Mari Carmen Aponte. Acuérdese cómo ella, la embajadora estadounidense, denuncia la tregua de Funes. Sí. Vea, y deja entrever muchas cosas con lenguaje diplomático que finalmente llevan a que el Faro publique una investigación y es lo que sobre la tregua, ahorita... pero aquí hay una variante. No, sí hay variantes, pero está pasando. El embajador de Estados Unidos no ha criticado eso. Y el embajador de Estados Unidos es un caso aparte que hay que estudiarlo psicológicamente. De acuerdo, pero y habrá que ver si entonces finalmente la gente en una encuesta o el 28 de febrero avala esa negociación. Sí, que puede ser, Marvin, porque... Pero si la avala, entonces... No, Marvin, porque eso no quita, por supuesto, que el fiscal procese a los que tenga que procesar. Déjeme hacerle una pregunta. Si esto que yo tengo aquí es café, en una taza de Tele 1, Canal 30, si esto que tengo en la taza, que lo pongo aquí, es café, y todos aquí democráticamente decimos que ya no sea café, sino que sea chocolate, le pregunto si esto se convierte en chocolate porque la mayoría dijo que era chocolate. La respuesta es no, porque la verdad es absoluta. O sea, la percepción es diferente. Usted acaba de decir una frase que nosotros los antropólogos usamos a veces para derrumbar argumentos de fe. Una mayoría no hace verdad. Es correcto, es correcto, una mayoría no hace verdad. Y eso es exactamente lo que le estoy diciendo sobre el 28 de febrero. Entonces, no solo porque una mayoría crea en algo, significa que es cierto. Es correcto, pero también... eso me aleja a mí de la metafísica. ¿Ve? Bueno, a mí me acerca por la misma razón. Bueno, no sé. Pero un día vamos a hablar de Santo Tomás de Aquino. No de Santo Tomás Apóstol, sino de interesante, Santo Tomás de Aquino. Incluso de Pablo. Porque de San Pablo. Hay mucha gente que lee aquí, por ejemplo, cuando yo veo todo el montón de iglesias, leen mal a San Pablo. Pablo es un tipo muy inteligente. Tenemos que hablar, pero no sé si Sergio nos va a dejar aquí hablando de esto. Aunque un día tenemos que hablar de las iglesias y del apoyo. No, claro, yo se lo planteé a Marvin la otra vez y a usted. Vamos a buscar la oportunidad para poder conversar sobre esta situación. Hay un tema que lo voy a lanzar para eso, que yo te lo he dicho, el tema de la luz, la iglesia, la luz del mundo. Cuidado con eso. Que está interviniendo en política y lleva candidatos y está usando al Partido Nuevas Ideas para poder impulsar, digamos, candidatos. Eso es grave. Y hay que ver la agenda que la luz del mundo ha tenido en México, ¿va? El papel que ha hecho allá, e incluso su líder, que nunca fue investigado en México. ¿Por qué no está preso, pues? Pero no en México, y nunca fue investigado en México por los contactos políticos que tenía en México.
Pero una vez que su impunidad va, porque acuérdese que es el apóstol nombrado por Dios, lleva esos actos que hacía en México a Los Ángeles, ahí le cae el FBI. Y mire quién está detrás en Estados Unidos, que una cosa interesante, que está denunciando el caso de la luz del mundo es el vicepresidente de los Estados Unidos. Veámoslo así, en política, pero también pasa en las iglesias. Cuando sale un sacerdote pedófilo, que son menos de los que la gente dice. Empieza la gente a defenderlo, ¿verdad? Porque creen que cuando se ataca a los curas pedrastas se está atacando a la iglesia católica. Sí, correcto. Y yo quiero decirlo aquí, No, yo no es estoy así. atacando a la iglesia La Luz del Mundo, adentro debe haber un montón de gente decente Me parece y muy que bien. cree en eso y tienen todo el derecho a creer en lo que ellos creen, en la teología de La Luz del Mundo. No es un ataque a las teologías de las iglesias. Y yo no tengo por qué discutir esa teología, pero más allá de las acciones que hagan dirigentes y líderes, como por ejemplo meterse en política, No, por eso y yo tener una creo, agenda política y utilizar partidos políticos. yo sí también quiero enfatizarlo, porque Eso se nos va a acabar el tiempo, eso pero yo... incluso dista de de la lo que teología. Jesús determinó en su tiempo cómo debería de ser un cristiano en relación Sí, a la cuando política. habló y dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es que lo dijo a cada rato. En la conversación brillante que tiene con Poncio Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo. Sí, mi reino fuera de este Y mundo. cuando los galileos lo quieren hacer rey, Sí, que es ser presidente, él se les escapa. Se va al bosque a rezar. y no me él solo. tiene que convencer de eso porque estoy totalmente de acuerdo, pero también quiero Sí, enfatizarlo. pero pareciera ser que algunos líderes evangélicos cristianos pentecostales y católicos hay que recordarles el papel de Jesús en Sí, torno a la política. Por eso estoy diciendo que yo quiero enfatizar nada más porque ya se acabó el tiempo, pero quiero Y que enfatizar... no dura 2 horas esto. No, yo sí quiero enfatizar que esto no es ningún ataque contra ningún cristiano ni contra ninguna Así iglesia. es, así es. Que simplemente estamos haciendo un análisis del comportamiento de algunas personas. Y lo mismo puede ser, de hecho, el análisis en el comportamiento político de algunas personas que se vuelven incongruentes con su pensamiento, de un lado y del otro, así como hay gente congruente en todos los lugares. Muy interesante, pero una sociedad, acordémonos de algo, la sociedad salvadoreña se ha construido en un trípode de cristianismo, conservadurismo y machismo. Y eso es lo que tenemos. Y a veces, por ejemplo, los políticos creen que usando el lenguaje de que yo en la tarima invoco a Dios o yo en la tarima hablo de Dios. Me está describiendo a cierto presidente de cierta es que república. lo hacen todos. No, pues sí, pero ahorita hacen que nos todos. interesa el presidente actual. No, lo hacen todos. Lo hacen todos. Sí, Es más, claro. Todos, Ocupan todos. lo Sí, hacen, pero todos. mire Marvin, es Todos que una cosa es que alguien sea un hombre o una Entonces- mujer de fe y entonces- otra cosa es que lo ocupen como un acto político. Es No, que los espérame, voy a valores, decir un tema ese. no No, se pero ese es un tema predican. interesante. Los valores no se predican, Tony se Saca, viven. lo hizo Funes, lo hizo Tony Saca, puso. Aquí está la Constitución y aquí está la Biblia, estos van a ser, Puede- lo han hecho diputados. Como Sí, hasta pero ve- Sánchez hay que ser Serén lo honrado, hizo. hay que ser Bueno, honrado. pero Sánchez Serén. en esa misma honradez hay que entender Serén. que hay personas que son gente de fe. Pero al nivel de que usted es político, usted debe de vivir su fe y sus creencias Interiormente. porque cuando usted es presidente, cuando usted es político, le está hablando a todos. Por eso, Y por da eso. la impresión que si yo, por eso yo entiendo el enojo de las iglesias no católicas, porque si aquí se llegó a prohibir otras iglesias. No, pero Ya en el país, no, ¿sabía? aquí Estuvo en la, prohibido en que la solo- Constitución sí. de la República Sí. todavía se reconoce a la Iglesia Católica La y- personería jurídica. la Y personería eso- jurídica como y eso- las demás conforme lo pero vayan haciendo. también Y se eso reconoce- no deja de ser para las iglesias no católicas una especie de, digamos, de Degrada. voz, exactamente. Degrada. Por eso. Exactamente. También se establece que nadie puede ser candidato si es del Estado seglar. Claro. Es decir, vinculación a una iglesia. No, si Cualquiera no sea- es del Estado seglar. Claro, no puede, usted no puede Pues sí, ser por pastor. eso. Claro, Por eso, si usted es pastor u obispo grado- o sacerdote, ahora ahí vienen los fraudes de ley. Ahí tiene usted al padre este de Usulután, que lo que hace es pedirle al obispo que se quiere salir de cura para meterse de candidato a alcalde. ya no lo es, doctor. exacto, pero hay una, Pero ya no lo mire, es. mire qué Es interesante que el caso. depende, porque para la iglesia Le dieron católica, de baja. Mire qué para la interesante iglesia el caso. católica no se puede dar de baja. Él va a seguir siendo mire. sacerdote toda la vida. Sí, es cierto, pero ya no ejerce. Esa es otra cosa. Va, pero ya no pertenece, digamos, a la estructura Pero clerical. eso es fraude de ley, Va, Marvin. pero mire qué interesante. El sacerdote de Usulután, va, que yo lo conozco, Yo también. él tiene
la posibilidad de ser candidato a alcalde, pero jamás va a usar un voto disciplinado católico para que vaya a votar por él. No. El obispo de Usulután no le va a decir a su feligresía, vayan a votar Eso por es ese, cierto, que es eso de es los cierto. nuestros. Pero entonces usted está señalando... Pero la luz del mundo Ok, eso te utiliza sí, el como voto interesante. disciplinado. Porque en San Miguel, por ejemplo, lleva 2 candidatos a diputados y uno es hijo de un pastor que pertenece al Consejo de Ancianos de la Iglesia, que le va a dar orden a su feligresía, Eso es grave. que es al que tienen que ¿A ir a cambio votar. de qué para la iglesia? Bueno, es que la iglesia Marvin, suele no. negociar muchas cosas. Mira, canales de televisión, frecuencias de radio, por ejemplo, que se lea la Biblia en las escuelas, una reforma constitucional que también los reconozca, que yo en lo personal estoy de acuerdo. Pero eso estaría mal, Marvin. Es que en la Constitución Difundir- diga, se difundir la palabra. lo que está mal eso no es es que constitucional. una cosa te la den a cambio de otra. Exactamente. Eso es lo que está mal. Exactamente. Te condicionen. Constitucionalmente no se puede leer la Biblia en las escuelas, porque la educación, dice la Constitución, claro. es democrática. Dice claro. Por lo tanto, no se puede leer la Biblia en las escuelas. ¿Verdad? No se puede. Entonces, pero hay iglesias que quieren que se lea la Biblia en Por las cierto, escuelas. no la Iglesia Católica. Sí, yo sé. Es más, la Iglesia Católica, con 2000 años de antigüedad, sabe que eso no es correcto. Es correcto. Porque no es correcto. Así, no, Porque estoy de lo acuerdo. que hace es confundir más a la gente. Porque ¿qué Biblia vas a leer? Pues si vas a leer la Reina Valera, vas Ajá. a leer cómo se llama hay varias. la Vulgata, Sí. y quién la va a interpretar. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Tú eres Pedro y sobre esta piedra Exacto. edificaré mi Entonces, iglesia. Vas a meter pastores y sacerdotes a las escuelas para que ellos te las expliquen. Vas a meter teólogos, vas a preparar a los profesores en teología. Entonces, No, por supuesto. o sea, es Totalmente decir, de acuerdo, totalmente de acuerdo. ya la Iglesia Católica está convencida de eso, lo cual es interesante. Comer. Ya no hay tiempo Pues, para así más, somos. señores, doctor. Manipular el mundo. Ese tema vamos a hablarlo, lo vamos